¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen en esta ocasión para tener el honor de poder platicar con mi querida Carla Scoffi sobre el libro Anarquismo Jurídico. Aquí lo tiene usted, guía crítica sobre cómo el derecho opera en nuestra vida. Mi querida Carla, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola Jesús, ¿cómo estás? Muchas gracias como siempre por la invitación. No, hombre, siempre es un placer. A ver, platícanos un poco. ¿Cómo dimensionamos esto? Anarquismo jurídico. ¿A qué te refieres tú cuando hablas de anarquismo jurídico en el marco, bueno, de todo lo que hemos estado viendo y cómo vamos entendiendo precisamente este texto que, como bien señalas, pues siempre hay personas que creemos o piensan o pensamos que el derecho no te afecta, pero el derecho es como la política, está en todo. Así es, justamente hace mucho que yo quería hacer un libro como este, que es un libro de derecho para personas no abogadas. Em, Contrario a lo que pueda parecer, no fue pensado en esta coyuntura de la reforma judicial y otros temas, realmente fue algo más que coincidió. Es una idea que tenía ya desde hace varios años, empezó a redactar hace como 2 años. Em, y digamos que fue como calando, creo yo, en varias cosas que estaban pasando alrededor de la redacción del libro, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel internacional, como incluso pues en algunos contextos locales. Entonces yo lo que quería es un libro que acercase los debates jurídicos que se están dando en distintas esferas, en distintos espacios por distintos temas, a personas que no son abogadas. Por eso es un libro que está redactado para pues eso, para que sea un lenguaje en el que nos podamos encontrar varias personas. Está pensado justamente para aquellas personas que no estudiaron derecho, incluso que no estudiaron una carrera. Y más allá de que creo que también colegas les puede interesar, realmente creo que el público objetivo era ese. Porque creo que uno de los grandes problemas del derecho es que nos afecta, Ujú. pero a veces no solo es que algunas personas sienten que no deben involucrarse, sino que el mismo gremio abogadil es muy reacio que la gente se involucre. Cuando alguien intenta opinar, sea un periodista, ni siquiera hasta politólogos, o sea, ni siquiera carreras muy lejanas, intentan opinar sobre el derecho. La primera carta que saca un abogado, pues para callar o para legitimar es, bueno, es que tú no sabes, tú no estudiaste derecho, es que tú no entiendes. Entonces, este libro es un poquito para ir rompiendo eso. Oye, y que como bien lo señalas, es un factor clave en un momento dado para poder, pues no solo, no se trata de sustituir en un momento dado, pero sí para tener una preparación y una visión que te permita entender muchas veces cómo se manejan las cosas. Es que yo creo que así es con todo. O sea, al final del día, las profesiones, cuando tú estudias una carrera o te dedicas a un oficio, Ujú. tú no dominas una problemática social. Lo que tienes son unas herramientas para analizar desde un enfoque una problemática social, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo al azar, ¿no? La pandemia del 2020, ¿no? La medicina, pues lo que va a dar es unas herramientas para analizarlo, desde comprender qué es lo que está pasando, cómo funciona, cómo se esparce, los riesgos a la salud. La política pública lo que va a hacer es un análisis de cómo se puede ir, digamos, distribuyendo los medicamentos, cómo se puede ir atendiendo, cómo esto impacta en las relaciones quizá más en geopolítica. Eh, en el derecho podemos hablar de las obligaciones y marco legal que opera sobre el cual las autoridades tendrían que atender la contingencia, en la economía lo mismo, etcétera. Pero ninguna de esas profesiones es la dueña de la problemática. La dueña de la problemática es la sociedad porque nos impacta, ¿no? Entonces, cada profesión realmente son no monopolios, sino nada más herramientas distintas para un enfoque distinto. Y en ese aspecto, pues a mí me parecería absurdo, por ejemplo, que un doctor diga que tú y yo no podemos opinar sobre el sistema de salud, por ejemplo. ¿Qué sistema de salud queremos, a cuál aspiramos, cómo nos sentimos, ¿no? Al recibir una atención médica, solo porque no estudiamos medicina. Eso sería un absurdo. O, por ejemplo, el pensar que porque no estudiamos pedagogía, no podemos opinar sobre qué tipo de educación nos aspiramos o anhelamos para el país, por ejemplo, y así con varios temas. Entonces, si digamos que sería absurdo poner esos reparos en distintas problemáticas públicas, ¿por qué sí hacerlo con el derecho? Oye, y en ese punto, por ejemplo, que sí, como bien señalas, se da en muchos espacios en donde dicen, si tú no lo has hecho, no puedes opinar.
y de esa forma pues segregas a millones de personas que se ven afectadas por esas decisiones, porque si fuera una cuestión solamente de un nicho que ese o que impactara a ese nicho, pues podrías entenderlo tal vez de cierta manera, tal vez no compartirlo, pero entenderlo, pero es un nicho que afecta a todo el mundo y que se ha comportado, incluso tú y yo lo hemos platicado en otras ocasiones, con un formalismo tal que deja fuera muchas de las discusiones que la gente tiene todo el derecho de entender y de saber, ¿no? Sí, o sea, una parte está el lenguaje, o sea, que eso es evidente. Mucha gente, sobre todo abogada, dice, no, pues que cada disciplina, cada ciencia, cada profesión tiene su propio argot, su propio lenguaje. Y pues sí, evidentemente, ¿qué es un amparo? Pues un amparo es un amparo. Tendría que explicar, poner una definición para que se pueda entender que es un amparo. Pero eso no quita, y me parece totalmente distinto, a todo este lenguaje innecesariamente oscuro e inaccesible que tiene el derecho. Lo vemos justamente en cómo hablan muchos de los abogados. Yo siempre le advierto a mi alumnado que el proceso de formación jurídica en las facultades de Derecho de México y de América Latina y del mundo, porque también se da en otros lugares, es buenísimo para arruinarte tu capacidad de comunicación con las personas, ¿no? Porque justamente pareciera que para poder encajar en ese gremio abogadil, tienes que modificar cómo te comunicas, cómo hablas, y por eso yo siempre digo que los abogados, al menos los más estereotípicos, hablan como una mezcla de El Quijote con Cantinflas, como tratando de ser como muy grandilocuente y con palabras rebuscadas, pero que terminan siendo una cantinflada muchas veces. Pero no es solo ese lenguaje, o sea, yo insisto que creo que es la actitud y eso lo podemos ver justamente ahorita que estuvo todo el tema de la reforma judicial, que había mucha gente del gremio que verdaderamente creía que el tema le pertenecía. O sea, más allá de las posturas o no de la reforma, era un tema de tú no puedes opinar, ¿no? O sea, de decir, Ujú. tú, Jesús, por ejemplo, no estudiaste derecho, entonces no tienes nada que decir ni puedes opinar. Y creo que allá hay una diferencia, ¿no? Insisto, yo no voy a decirle a un doctor cómo debe operar a corazón abierto, pero eso no quiere decir que yo no pueda hablar del sistema de salud, que yo no pueda externar qué es lo que creo que debe ser la salud accesible, que no podamos hablar de obligaciones, responsabilidades y de otro tipo de cuestiones, ¿no? Por supuesto que ya para la operación del corazón abierto, a lo mejor allá pues me abstengo y que hablen los médicos entre ellos, pero no es un tema monopolizado por una profesión. Entonces creo que es el lenguaje, pero también la actitud. Y de alguna manera el lenguaje que utiliza el gremio jurídico es reflejo de esa actitud. Cuando mezclamos el tema, el título anarquismo, tiene que ver también con esta, ¿cómo decirlo? Con esa articulación al momento que arrancas esta exclusividad para una, ¿cómo definir? Una especie de resistencia también por parte de la ciudadanía en el marco de retar ese formalismo, ese estatismo tradicional. Sí, o sea, por un lado creo que también de entrada creo que estamos ahorita en una época en la cual nos dan a entender que necesitamos, tenemos solo de dos sopas supuestamente. O una postura hiperestatalista, ¿no? Hiper de concentración, monopolización por parte del Estado. Y por otra, el absurdo que pues está llevando a la práctica en Argentina con Milei, ¿no? Esta idea del mal llamado anarcocapitalismo, estas posturas liberales que lo que buscan no es una crítica al Estado basada en derechos, basada en el bienestar común, sino basada en el deseo de liberar un mercado donde saben que se van a ver beneficiados. Entonces creo que no es solo de esas dos opciones, no es que haya solo de dos sopas, sino que podemos repensar distintas vías por las cuales, por un lado, no dejemos ese cuestionamiento al mercado y a cómo también necesitamos apelar a lo común, a lo que permite a todas las personas por igual tener acceso a una vida lo más digna posible y por otro lado también cuestionar cómo opera el derecho y el Estado. Al final del día, el derecho es la moral del Estado. No, el derecho no es, digamos, una disciplina que nos ayuda a comprender los fenómenos sociales, sino que nos ayuda a comprender cómo va a operar o cuál va a ser la reacción del Estado frente a los fenómenos sociales. Y pues el título, la verdad es que justo como lo dice la introducción, pues es más una provocación. Realmente era un título como más llamativo, pero sí tiene una razón de ser y es que a lo largo del libro soy totalmente abierta con mis posturas políticas, ¿no? Que milito en las ideas anarquistas pero más que sea, no es tanto así como una
respuesta teórica a una corriente ni nada, sino es una forma de decir, bueno, vamos a hablar del derecho nada más también por transparencia. Cuento desde dónde estoy hablando, de cuáles son mis posturas, que es algo que hago también en mis clases. Yo siempre los primeros días de clase de cada semestre, entre otras cosas, le externo a mi alumnado cuáles son mis posturas políticas, jurídicas y otras, no para decirles o advertirles que tienen que seguirlas, sino para que identifiquen cuando el contenido de la clase, o sea, el contenido de la clase se está dando desde un lugar. Ningún profesor o profesora somos objetivos o estamos en la nada o somos imparciales frente a los temas y todos tenemos una postura. Y creo que al final del día, pues la pedagogía y también el compartir información debe partir no de buscar que tú, digamos, adoptes mi postura política, sino que podamos compartir y para eso identificar desde dónde habla cada quien, ¿no? A mi alumnado le digo siempre que no están acá para aprender mis posturas, sino para aprender herramientas, técnicas, conocimiento y para que generen la suya. Entonces quería hacer un poquito lo mismo con este libro, ¿no? Entonces advertir un poquito de eso y además porque también me parecía que era bastante, digamos, llamativo, por así decirlo. Oye, te voy a hacer una pregunta, a lo mejor un poco fuera del libro, pero que me llamó mucho la atención. Tú eres la experta, tú contéstame. ¿Se puede ser anarquista y a la vez estar involucrada en el Estado de Derecho, en el tema del derecho? Sí, y justamente al final del libro abordo esa pregunta en un breve ensayo, también para poner en contexto a quienes nos escuchan. El libro son 3 capítulos, una sección de artículos cortos y un ensayo final. Digamos que está como dividido así. El primer capítulo se habla de la Constitución y la Suprema Corte. En el segundo capítulo se habla del juicio de amparo. En el tercer capítulo se habla del derecho urbanístico, cómo el derecho en las ciudades interfiere en nuestras vidas. La cuarta parte es una serie de artículos cortos, digamos, por así decirlos, de opinión casi, de distintos temas. Allá hablo de inteligencia artificial, hablo de, o sea, inteligencia artificial en la justicia, obviamente, entre otros temas. Y finalmente, que aborda esta pregunta. Y yo creo que sí, a ver, estudiar medicina no es estar a favor de los virus. O sea, estudiar medicina o estudiar cualquier cosa es comprender una disciplina, una técnica y un fenómeno social. Y al contrario, yo creo que para poder hacer una crítica al derecho también hay que estudiar cómo funciona. Y de hecho, no, esto no es nuevo, lo han hecho varias personas a lo largo de la historia. Además de que también, pues, personas abogadas han militado en el anarquismo a lo largo de la historia, ¿no? Em, Hay varios ejemplos, tanto en el pasado como en el presente. Y además que, digo, también yo cuando inicié mi por formación en derecho ya tenía algunas ideas y algunas posturas que después identifiqué que se englobaban en este marco, digamos, del anarquismo, pero no me identificaba como tal, ¿no? Entonces, pues también no tengo la posibilidad de desaprender o de viajar en el tiempo. Y además que creo que sí también es útil. Al final del día, las posturas no parten en qué aprendiste en una carrera o en una formación, sino hacia dónde las ejerces, ¿no? Y cuál es digamos, tu práctica o tu postura, ¿no? Al final del día es información y pues nos gusta, ¿no? Mientras vivamos en un estado en esto, pues a todos nos interesa saber qué es lo que nos puede ocurrir, ¿no? O sea, tú puedes decir, yo no creo en el Estado, yo no creo en el Estado, pero si mañana te detiene la policía o te metes en un problema, pues no se trata de si crees o no, no, una cosa es de creer, de deposito mi fe en, y otra cosa es de creer de no existe. O sea, eso creo que es evidentemente todo mundo creemos en el Estado, ¿no? No, y te lo preguntaba porque precisamente por lo que ahorita excelsamente nos explicas, ¿no? Cómo el uso del lenguaje, el conocimiento de un tema, el conocimiento de lo que significa, puede ser precisamente un reto a un estado perfectamente estructurado, un status quo que lleva a cabo acciones que afectan de una forma nuestra calidad de vida, nuestro estilo de vida, ¿no? Sí, y de hecho, fíjate, para que te des una idea, incluso en el gremio jurídico se dice que hay que usar ese tipo de lenguaje engorroso para parecer abogado. O sea, incluso se dice mucho que si tú haces una demanda, un escrito que no tiene ese código, no te van a tomar en serio o no te van a hacer caso. Evidentemente, yo no sé, es complicado asegurar si así ocurre siempre o no, porque no nos podemos meter en la cabeza de quienes toman las decisiones en los juzgados y tribunales. Pero sí es un hecho que es algo tan permeado en la profesión que evidentemente sí habrán operadores de justicia que determinen qué tanto tomarte en serio, ¿no? Por el tipo de lenguaje que utilizas.
A mí incluso me han criticado algunos colegas o les ha llamado la atención que, por ejemplo, yo mis escritos de demanda y otras cosas, no los hago con ese lenguaje. Los hago con lenguaje técnico, evidentemente. A ver, una cosa es la técnica y otra cosa es la claridad. También eso siempre le digo a mi alumnado. O sea, la claridad no quita lo técnico. O sea, en el sentido de que puede ser correcto, puedes estar apelando digamos, a las normas correctas, a los presentes correctos, la argumentación correcta, etcétera, etcétera. Pero no usar ese lenguaje de el Quijote con Cantinflas, ¿no? Entonces sí me parece que se vuelve hasta como una marca identitaria, que creo que también por eso a muchos abogados les pesa. Me parece que el gremio jurídico, no sé cómo sea en otros, en el de periodistas, sé que cada gremio, los arquitectos, psicólogos, cada uno tiene sus propias lógicas, manías y rarezas, pero el caso de los abogados me parece que es un gremio muy cargado de un identarismo, ¿no? O sea, de que tienes que apelar a ciertos códigos y ciertas cosas para pertenecer, ¿no? Digamos que no basta solo el conocimiento, no, eso lleva incluso a cuestiones por cómo te vistes, que ahorita ya se ha cuestionado un poquito más y los abogados más abiertos ya no ven mal que si los tatuajes, que si el pelo largo, que si no sé qué, pero hasta allá me parece, porque ya en lo que es el fondo, ya lo que es en la argumentación, en la práctica, en los códigos, me parece que sigue habiendo como esta lógica muy pues entre arcaica, gremial y de cierre, ¿no? O sea, de que la gente no debiera ni siquiera involucrarse en esos temas y lo ideal es que no lo comprendan y lo ideal es que tú te muevas en el mundo como si fueras portador de un conocimiento pues especial para ciertos elegidos, ¿no? Claro. Mi querida Carla Scofi, de verdad yo te felicito por este excelente libro, si me lo permites, y creo que sí es muy necesario, muy, muy necesario en este momento que estamos viviendo, en donde tenemos que involucrarnos cada día más con las tomas de decisiones que se hacen en nuestro país, porque en muchas ocasiones hablamos de la democratización como tal, pero necesitamos las herramientas también necesarias para poder aplicarla de forma adecuada y me parece que este libro de anarquismo jurídico ayuda mucho a entender precisamente cómo se deben de estar manejando ciertos términos, ciertas formas y comprender, insisto, comprender un asunto tan importante que nos pega tanto como es precisamente el Estado de Derecho. Aquí lo tiene usted, querido amiga y amigo de amigo y amiga de esta comunidad para que lo compre, para que lo adquiera, porque la verdad que vale muchísimo, pero muchísimo la pena. Mi querida Carla Scofi, yo te agradezco como siempre estos minutos para nuestra comunidad, oye. No, a ti, Jesús, muchas gracias y un saludo.